la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces vamos a tomar ese estudio la próxima semana y el domingo de Semana Santa vamos a tener un estudio de resurrección. Así que oremos por todo eso, que sea un buen tiempo. Y vamos a preguntar, no sé, sabemos todavía si va a ser posible, si podemos compartir algo juntos el día domingo de resurrección. Me refiero a poder comer juntos o tomar un desayuno juntos. Ya lo vamos a consultar al lugar para ver si podemos hacerlo. Siempre lo hacemos y es nuestro deseo. Antes de la pandemia lo hacíamos, ¿ya? Y me gustaría que lo pudiéramos hacer si fuera posible, poder compartir un desayuno juntos trayendo todos algo y poder tener este estudio especial de resurrección. ¿Ya? Así que oremos por eso. Las mujeres del Discipulado 2 ya comenzaron anoche. Se viene algo muy especial para ellas. La verdad es que yo sé que les va a servir en una enormidad. ¿Cierto? Los chicos que hicieron toda la serie de los 3 discipulados van a entender bien. ¿Ya? Y va a haber una nueva vuelta cuando se terminen los 3 discipulados, así que no se preocupen, los que no lo han tomado se pueden tomar después. Así que oremos también por eso y por un local para los días miércoles, que no estoy cómodo, ustedes lo saben, haciéndolo desde casa, en línea, siento que no es lo que el Señor quiera, y entonces estamos buscando algún espacio donde poder reunirnos también el miércoles, ¿ya? Así que eso, familia, vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 13. Hoy finalizamos Segunda de Corintios. ¿Quién lo iba a creer? ¿Ya? Realmente fue un viaje, no sé, son 21 domingos con que hemos estado en Corintios, un libro de 13 capítulos, ocupamos 21 domingos, y espero que el Señor haya ido transformando nuestro corazón y enseñándonos a través de esta carta. Oramos y luego estudiamos. Padre, oramos que nuestro corazón sea un corazón enseñable, Señor, y que podamos oír tu voz esta mañana. Gracias por la gente que tú has traído hoy hasta acá, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, y que ahora podamos estudiar tu palabra, Señor, y llenos de gozo, Señor, podamos ir también de aquí, salir de acá. Y nuestro propósito al venir aquí es equiparnos, Señor, para finalmente ser testigos tuyos afuera, Señor. Que eso sea la finalidad de todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, entonces Pablo está concluyendo una carta que nosotros hemos puesto a la serie, ¿verdad? A corazón abierto, porque él nos ha abierto el corazón, el living de su casa, y nos ha mostrado su corazón, nos está abierto su corazón, ¿no? Como un hombre de Dios que ha sido mirado en menos por buena parte de la iglesia de Corinto y por falsos apóstoles que llegaron a la iglesia de Corinto, un poco poniendo en tela de juicio la autoridad apostólica del apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces las críticas que ellos están haciendo a Pablo son varias, entre ellas incluso críticas físicas. O sea, ¿cómo puedes ver eso, verdad? O sea, un hermano criticando a otro solo porque su físico es de determinada manera. Es interesante cómo la carne puede actuar en medio de la iglesia, ¿no? Así que no pensemos que la iglesia es un lugar happy, no hay ni un problema, ni una dificultad, la gente es buena onda, nunca es mala onda, no pensemos eso, es pensar inocentemente, ¿sí? La iglesia es un lugar que tiene muchos problemas. La iglesia, de hechos, ustedes saben, y los chicos que están en la escuela de ministerio lo hemos estudiado muy profundamente. Nosotros como Calvary Chapel, nuestro modelo de iglesia es la iglesia del libro de los Hechos. Pero ya en el capítulo 5 hubo un problema en el libro de los Hechos. O sea, ya en el capítulo 5, a poco de andar la iglesia llena del Espíritu Santo, hubo una pareja que quiso engañar al Señor. Y después, más adelante, en el capítulo 6, otro problema. Resulta que la ayuda, de la distribución de la ayuda a las viudas, estaba siendo como con favoritismo hacia las viudas de la gente judía en desmedro de la gente griega. O sea, la iglesia, familia, tiene problemas y va a tener problemas. ¿Qué hace una iglesia espiritual entonces? ¿Cómo los trata? ¿Cómo tratamos los problemas? Y los problemas se tratan de manera espiritual, siendo guiados por la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia. Entonces, estos problemas están en Corinto y grandes problemas hay en Corinto. Problemas de inmoralidad sexual todavía, problemas de pecado en la iglesia, o sea, mucho, carnalidad aparte de todo vienen estos falsos apóstoles y entonces ponen en tela de juicio el ministerio de Pablo y su autoridad apostólica. Y Pablo recuerda, ¿cierto?, que realmente la apariencia y la debilidad es donde Dios finalmente trabaja. O sea,
una persona cuando es débil, es cuando realmente empezamos a experimentar el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. El poder de Dios no trabaja cuando nosotros nos hacemos o somos fuertes, o nos hacemos los fuertes. Dios trabaja cuando nos rendimos, y digo, Dios, no puedo, ya, ok, no puedo, no voy a mover más nada, voy a simplemente a confiar en ti y a dejar todo en tus manos, Señor. Entonces ahí trabaja el Señor, en la debilidad, ¿sí? Entonces, ahora Pablo anuncia la tercera visita. ¿Se acuerdan que en los últimos versitos ahí del 12 vimos que Pablo va a ir y tiene un temor grande, encontrar nuevamente problemas allí? Entonces él dice, voy a ir a verles, y esta vez, y mira lo que dice el verso 1 y 2 del capítulo 13, esta es la tercera vez que voy a visitarlos, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente, y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive en el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. O sea, aquí Pablo está viendo y como escribiendo cómo se decidirá cada asunto. Todo lo que nos ha escrito Pablo en la segunda de Corintios. Cada asunto. ¿Cuáles son los asuntos? Muchos, ¿verdad? El tema de la inmoralidad, el tema de la falta de arrepentimiento, el tema de estos falsos maestros como dudando de su autoridad. Todo eso Pablo lo va a tratar. ¿Y sabes qué, familia? Eso es muy importante como iglesia entenderlo. Los problemas no se barren debajo de la alfombra en la iglesia. Los problemas se tratan en la iglesia y se tratan de manera espiritual. Y se tratan no de manera remota. Es necesario la presencialidad. Entonces Pablo dice, yo voy a llegar ahí y ahí voy a solucionar los problemas, ¿no? Podría haberlo solucionado por carta, era más fácil haber dado algún tipo de indicación, pero él dice, yo personalmente es necesario que pueda ir. Entonces hay problemas en la iglesia que no se pueden barrer debajo de la alfombra. Es necesario atacarlos, es necesario tratarlos. Y es que los seres humanos somos tan complicados, ¿no? Así que las iglesias también tenemos el mismo problema, somos re complicados nosotros. Pero buscamos la solución en la palabra, siendo dirigidos por el Espíritu Santo y bueno, actuando bajo la autoridad que Dios nos ha dado también a nosotros, a quien Dios ha puesto sobre a cargo del rebaño, ¿no? Pastores en esta época. Sabemos que apóstoles en esta época no lo hay en el estricto rigor de la palabra, ¿verdad? Pero sí Dios ha puesto pastores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Pablo entonces? ¿Cuáles son los asuntos que va a tratar allí y que se va a decidir con 2 o 3 testigos enfrente? No lo va a llevar a toda la iglesia, sino que en 2 o 3 testigos va a tomar estas personas que están dudando de su autoridad y va a solucionar el tema, ¿ya? Y es así como nosotros debemos solucionar el tema. Jesucristo en Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, dijo de cómo nosotros debíamos solucionar el tema cuando nosotros teníamos algo contra una tercera persona involucrada, un otro involucrado, ¿no? Mira, anda por un momento ahí. Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Cuando hay una situación de pecado contra nosotros, fíjate, ¿hay posibilidad de que un hermano peque contra nosotros? Muchas posibilidades de que un hermano peque contra nosotros, ¿ya? Así que si estás buscando una iglesia donde nadie peque contra ti, que te dejen tranquilito, probablemente no la vas a encontrar. Siempre va a haber alguien que va a pecar contra ti y tú vas a pecar contra alguien porque todos somos
¿Qué somos? Pecadores, ¿verdad? Nos cuesta decirlo. Pero es lo que somos, hermanos. Somos pecadores. Redimidos, sí, por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada más que por eso. Pero somos pecadores. Arrepentidos, sí, pero somos pecadores. Así que es muy probable o que yo peque contra alguien en algún momento o que alguien peque contra mí en algún momento. ¿Y cómo voy a actuar? Jesús lo dice ahí en Mateo 18, versos 15 al 17. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, o sea, si él dice, ok, se soluciona el problema, has ganado a tu hermano, ¿sí? O sea, se ha restaurado una relación y han vuelto a la comunión en Cristo. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Es lo que Pablo va a hacer. ¿Te fijas? Pablo no hace cosas antojadizamente, no es que se le ocurrió el número 2 o el número 3. Pablo está haciendo las cosas conforme a las hacía Jesús. Está haciendo las cosas conforme a Jesús. Y eso marca la diferencia en nuestra vida. Tenemos que hacer las cosas conforme a Jesús. Si hay problemas, si tenemos una dificultad con alguien o si cualquier cosa que nos ocurra, siempre la pregunta es, ¿qué Jesús haría? O sea, ¿cómo actuaría Jesús aquí? ¿Qué dice su enseñanza? ¿Qué nos dice cómo actuar aquí? Y Jesús tenía una enseñanza re clara. Y Pablo aplica esa enseñanza y la replica acá. Muchas veces ya Pablo escribió la primera carta de Corinto. Ahora escribió la segunda, pero ahora ya va derechamente a solucionar el problema por boca de dos o de tres testigos. Ahora, ¿qué pasará si aún estos hermanos o este hermano que ha pecado no pasa nada y se rehúsa a escuchar a los testigos y se rehúsa a tomar alguna decisión? Mateo 18, 17 también lo dice. Y si rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. O sea, iglesia es eclesia en el griego, ¿no? Que quiere decir un grupo de personas. O sea, llévalo a la asamblea, llévalo a la gente. En este caso aquí nosotros, a este grupo. O sea, tráelo enfrente. Y trata de solucionar el problema enfrente de ellos. ¿Y qué pasa si aún así no escucha? Dice el verso 17, la segunda parte. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos más. O sea, en el fondo no es un convertido a Cristo. Y vamos a ver mucho de eso hoy, porque el título del estudio de hoy es un examen final. Y es lo que Pablo va a hacer en este capítulo. Es pasarle la pelota a la gente y decirle, a ver, examínense, a ver cómo están. ¿Están en Cristo? ¿No están en Cristo? Hay un examen que hacer. Entonces, Pablo va a solucionar esto y no va a ser indulgente, nos dice el verso 2 al 4. Eso significa, son palabras duras porque es como que Pablo dice, no voy a ser indulgente, es decir, no voy a dejar pasar este punto y no voy a hacer como si nada estuviera pasando, ¿no? Lo peor que podemos hacer, el liderazgo y lo que puede ser un pastor es dejar pasar y las ciertas cosas en la iglesia. Cantares dice que debemos de cazar las zorras pequeñas que arruinan las viñas. ¿Sí? O sea, las viñas no son arruinadas por grandes cantidades de zorros. O sea, solo uno, chiquitito y pequeño, puede causar un gran daño. Y por eso a veces es necesario, por algún detalle que está apareciendo en la iglesia, poder tratarlo. Porque puede traer algún otro tipo de problemas mientras más avance el tiempo. Entonces, no va a ser indulgente y finalmente, ¿por qué no va a ser indulgente Pablo? Porque nos va a mostrar y nos va a dar una prueba de que Cristo habla por medio de Pablo. Y eso es súper importante. Pablo va a dar una evidencia, una muestra de que Cristo está hablando a través de él. Y es lo que nos dice el verso 2
y también el verso 3 dice, ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí. Y eso es lo que Pablo va a mostrar con lo que va a hacer. Mostrar que Cristo habla a través de él, que él tiene la autoridad del Señor y que Jesús habla por medio de su vida. Y qué genial es eso, ¿no? Qué genial es poder que la gente pueda ver que Cristo habla a través de nuestra vida. No solamente por medio de las palabras que podamos decir nosotros, sino que además en nuestro actuar. Y nuevamente Pablo recuerda algo importante. La prueba de que si realmente estamos o Cristo está en el corazón y el poder de Dios está sobre nosotros, no es la apariencia física, la voz fuerte, sino en la debilidad de Dios. Nuevamente, en la debilidad del hombre, el poder de Dios se manifiesta nuevamente. Otra vez está ese principio aquí. Nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él en el poder de Dios. Es decir, el poder de Dios, ¿cómo lo imaginamos nosotros que es? Es interesante cómo hay distintas maneras de precisar qué es lo que es poder de Dios. Hay mucha gente que dice, yo quiero una iglesia donde se vea el poder de Dios, ¿no? Caer. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Es que alguien se sane? ¿Es que alguien a lo mejor haya muchos milagros? ¿O es algo que alguien hable distinto? No, ¿qué es el poder de Dios? El poder de Dios es nuestra vida hablando de Jesucristo. Ese es el poder de Dios. ¿Para qué los discípulos tenían que recibir el poder del Espíritu Santo en su vida? Para ser testigos de Jesús. Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, ¿no? ¿Recibiréis poder? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es el poder de Dios? Es una buena pregunta. ¿Y cuándo se manifiesta el poder de Dios? El poder de Dios es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo transformando nuestra vida. Es simplemente eso. ¿Y cuál es la finalidad? Ser un testigo potente de Jesús en mi entorno. ¿Y quiénes son los primeros beneficiados del entorno cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos transforma? En nuestra familia. Un esposo y su esposa que no se trataban bien, que estaban en crisis, que sus hijos tampoco estaban ahí, y el Señor viene y transforma esa vida y las cambia y pone amor en el corazón de ellos. ¿Y qué creen que pasa ahí? Todo su entorno es modificado. Todo su entorno es modificado. Sus hijos van a observar a sus padres. No hay nada mejor que puedan hacer los padres por sus hijos que verlos orando juntos, que verlos estudiando la Biblia juntos, que los vea congregándose juntos. Eso es lo que tienen que ver sus hijos, o sea, nada más. Ellos tienen que ver y observar que ustedes están teniendo una relación personal con el Señor, no una religión muerta, de que el día domingo vamos y nos disfrazamos y happy happy, y venimos para acá y cantamos y levantamos nuestras manos y después en la casa, suácate, ¿no? Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Hipócrita es eso. Es ser actor. Nuestros hijos tienen que ver una vida transformada en nosotros. Matrimonialmente. No perfectas, estamos de acuerdo. Pero tampoco eso puede ser una excusa para que no haya transformación en nuestra vida. No puede ser la excusa esa, ¿verdad? Entonces, ese es el poder de Dios. Pablo va con el poder de Cristo a mostrar que Cristo es poderoso en él, no porque tenga una apariencia súper espiritual, ni porque hable de determinada manera, así, oh, yo soy el apóstol Pablo. No, no. Es simplemente en su debilidad, en su voz delgada, en su apariencia pequeña. No importa. Pero él va a mostrar
que es autoridad no porque Él sea muy fuerte, sino porque es débil. Porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre, no en la fortaleza. No en la fortaleza, ¿no? Muchos toman la Biblia y dicen la Biblia para decir, para levantarse en la mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como si fuera un acto motivacional. ¿Ok? Hay problemas ahí. ¿Todo lo puedo? ¿En quién? ¿En Cristo o en mí? En Cristo, no en mí, no en mi poder, no en mi fortaleza, en Cristo. En Él está la fortaleza. Entonces, importante, ¿no? El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando débil somos, es cuando somos fuertes en el Señor. Cuando más débiles parecemos, más fuertes se hace el Señor. Y no nos hagamos lo fuertes ni luchemos. Pablo no dijo, ya voy a cambiar mi apariencia, voy a tratar de cambiar mi voz para ver si me toman más en cuenta los hermanos de Corintio, porque parece que no me están pescando mucho. Pero no cambió nada. Dice, simplemente voy a mostrar que Dios y su poder reside en mi vida. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, y el 4, como dice el 4, ciertamente Él fue crucificado en debilidad. ¿Quién? Cristo, ¿no? Si finalmente estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Cualquiera podría haber dicho, mira qué débil este hombre, Jesús, al verlo en la cruz. De hecho lo dijeron, ¿no? Mira qué onda. A otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Y se burlaban de él, ahí estaba débil, estaba perdiendo sangre, emocionalmente débil, físicamente débil, completamente débil estaba en esa cruz. Pero ¿qué pasó después? Resucitó. ¿Y en qué? En poder. En poder. Entonces, este es un principio bien importante. Para que el poder de Dios sea el que me levante, tengo que crucificar mi carne. Para que el poder de Dios viva en mí, tengo que crucificar mi carne con sus pasiones y con sus propios deseos, que pueden ser muy buenos, pero son carne, ¿no? Entonces, la vida crucificada es la que Dios levantará con poder. Nunca olvidemos eso. La vida crucificada es aquella vida que Dios levantará con el poder de su Espíritu, con su poder. No puede levantar a un orgulloso, ¿no? Es difícil. Dice que al orgulloso lo mira de lejitos. Pero ¿qué pasa con aquel humilde, ¿no? Que le reconoce? ¿Qué hace? ¿Qué derrama sobre él? La gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ayer en Villarrica me sentía tan poca cosa, ¿no? O sea, decía yo, hay tanta gente aquí. Estuvimos ahí en el centro y almorzamos y veíamos la gente, conversé un poco con la gente de la caja. Hay iglesias acá, me decía, sí, hay de esos que pasan como con bocinas predicando por la calle y esas cosas. Ok, pero hay otra iglesia como que estudie la Biblia, como que sea más tranquila, la verdad. Y no hay mucho, no. O hay mucho católico también. Entonces, y yo decía, Señor, es tanto la obra que hay aquí, es tanto el campo está tan blanco. Yo digo, yo no puedo, o sea, yo de verdad digo, no tengo las capacidades. Y digo, pero Señor, y eso y conversábamos con mi esposa, es la obra de Dios. Y quiero ver el poder de Dios. No quiero ver mis limitaciones, quiero ver al poder de Dios obrar. Y eso es tremendo, o sea, piensa que a veces, y esto es para las mujeres que están en el discipulado también, eh, no hay tiempo. No hay tiempo. Uno se tiene que hacer al tiempo. Y eso es una cosa importante. Una de las cosas que tengo que crucificar es mi vida y el uso del tiempo.
¿ok? Tal vez me gustaría ir a cierto lugar y pasarlo bien a lo mejor. Pero te digo algo, a pesar de todo, y cuando tú crucificas tu vida y dejas que el Señor obre, eso te trae más descanso que hacer algo que tú crees que te va a traer descanso. Yo ayer en la tarde, descansar. Te digo, regresamos y el cuerpo estaba descansado. Es lo que me pasó a mí. El Señor quiere usarnos, familia, pero es necesario crucificar nuestra vida. Él quiere darte el poder, pero el poder viene cuando Jesucristo fue crucificado, fue cuando después se resucitó en poder. Cuando tú estás juntamente con Cristo crucificado, el poder de Dios se va a ver actuando en tu vida. Eso es súper importante. Y estamos en los últimos tiempos, familia, y es tiempo como de disponernos y de ser la obra del Señor. La vida crucificada es la que Dios levantará con poder. El verso 5 de 2 Corintios 13 luego dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Wow. O sea, aquí Pablo ahora les dice a los hermanos algo importante. ¿Qué es lo que cada uno debía hacer? ¿Qué es lo que le dice Pablo a los hermanos de Corinto que debía hacer? ¿Qué debía hacer cada uno? Examinarse, ¿sí? Ponerse a prueba. Poner su vida a prueba. Nos encanta poner a prueba a otro. ¿Cierto? Es muy de humano poner a prueba a otra persona. Voy a examinar a otra persona, ¿sí? Recuerdo que cuando uno da la tesis, por ejemplo, en la U, ¿cierto? Y tiene que defender la tesis, y como que uno dice, Dios, que nadie me pregunte nada, que la profesora o el profesor me pregunte algo que me sé, y yo no está ahí, ¿ok? Un examen. O sea, para uno, pero uno en el lugar del profesor, dele, ¿no? O sea, ahí, porque uno es así, exige a otro mucho. La vara de medir hacia otro y la vara de medir hacia mí cambia. Para mí uso una regla de 30 centímetros, para los hermanos uso una regla de otro tamaño, ¿no? Entonces no medimos igual. Pero Pablo aquí nos enfoca individualmente a nosotros. Dice, pónganse a prueba a ustedes mismos ¿para ver qué? Si estamos en la fe en Cristo. Si estamos en Cristo, examinarnos si estamos en la fe, probando si realmente Jesús está en nuestro corazón o estamos reprobados por Él. Y hoy vamos a tomar Santa Cena y es genial que podamos examinar nuestro corazón. ¿Cómo vamos a salir de esta prueba? ¿Saldremos aprobados? ¿Saldremos reprobados? Y es una prueba que tenemos que hacer no a la luz de nuestra propia conveniencia ni nuestra propia regla. Nuestra prueba tiene que estar puesta. ¿Y cuál es la autoridad para este examen? Este libro. Este libro es el examen, es el test para examinar mi vida. Es Jesucristo, la vida a la cual yo me tengo que comparar. Claro, si me comparo con otro hermano, siempre voy a encontrar a alguien peor que yo. Pero es que yo no soy como, eso es muy de nosotros, ¿cierto? Yo no soy como el hermano hipócrita de allí, que no hace esto, que no hace lo otro. Yo digo, ese no es nuestro punto de comparación. Nuestro punto de comparación es Jesús. Todos nos tenemos que comparar con Jesús. Ahí está el punto de compararnos. Y ese examen lo tenemos que hacer conforme a Jesús. Entonces, el autoexamen es una pregunta personal. ¿Soy un cristiano? O sea, imagínate. ¿Se reconocen que son de Cristo o no pasaron la prueba? Dice Pablo. O sea, ¿qué onda con este examen? ¿Jesucristo está en ustedes o no está en ustedes? Dice Pablo. Ahora, nota bien. Pablo está escribiendo
esto a la iglesia, no a la ciudad, a los de afuera, a los que no conocen a Cristo, no, lo está escribiendo a la iglesia. Por lo tanto, este es un examen que la iglesia se tiene que hacer. Recuerda algo, familia, las cartas de Jesús a las iglesias del Apocalipsis, en Apocalipsis 2 y 3. La primera frase que Jesús dice es: yo conozco tus obras. O sea, Jesús me conoce. Y no me conoce externamente, conoce las motivaciones que hay dentro del corazón. Me conoce internamente. ¿Y cómo podemos engañarlo? ¿Cierto? Ahora, este examen puede arrojar muchas cosas negativas. Como Jesús examinó la iglesia, las 7 iglesias del Apocalipsis, las examinó y encontró cosas buenas que Jesús siempre va a reconocer en nosotros. No es que todo esté mal. Jesús nos va a decir, esto está bien, pero también nos va a decir, esto está mal. Y no es para decirnos, ustedes perdieron su salvación, ustedes están mal. No, es para que nosotros nos examinemos y digamos, de eso tienes que arrepentirte. Tienes que tratar este punto, lo tienes que hacer conmigo, ven a mí y arrepiéntete de eso que has encontrado falto por medio del examen. Entonces, importante, el autoexamen es, ¿soy un cristiano? Y esto no tiene que ver con lo que hago, sino con lo que soy. Hay mucha gente que dice, no, si yo soy un buen cristiano, mira, si hago la alabanza, hago esto otro en el ministerio, hago. Y sabes, es triste, pero hartos hombres de Dios, grandes, elocuentes, han caído porque han puesto al revés las prioridades. Buscan más la elocuencia por sobre el carácter que uno tiene que tener en Cristo. No es las cosas que hago para el Señor, sino que quién soy. ¿Qué refleja mi carácter? El carácter es mucho más importante que lo que hago para el Señor. Lo que soy finalmente es más importante para Cristo que lo que hago para Él. Él desea que yo tenga el carácter de Él. Y eso es lo que cuenta, y eso es muy importante. Y ese es el examen que nosotros tenemos que hacernos, examinarnos, no al otro, examinarnos a nosotros mismos, no al que no vino hoy. ¿Ok? Y esto es una cualidad y una característica de Calvary. Nosotros no estamos a la siga de las personas, en el buen sentido de la palabra. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Nos centramos en lo que Dios quiere hacer conmigo. No nos concentramos en la gente que no vino, sino en la gente que vino. Queremos servir y amar y hacer todo con excelencia para el Señor por las personas que vinieron, sean 5, sean 2, sean 3 o sean 50. Siempre el examen es personal. Nunca el que no vino, el que no vino. Este era para él, qué lata que no vino hoy día, ¿no? Este estudio era para él. No es eso, es para mí. Esto es algo para mí, es algo personal. Y tengo que recibirlo personalmente, y tengo que examinarme personalmente, ¿no? Verso 6. Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. Y rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Mira qué importante lo que Pablo nos dice acá. Pablo espera que la iglesia reconozca que él y su ministerio están aprobados por Dios. No importa reprobados por otras personas, pero lo importante es que sean aprobados por Dios, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo no tiene de qué avergonzarse? ¿De qué manera? Que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la palabra de verdad, la usa bien. Ese es el obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ante Dios tenemos que buscar ser aprobados delante de Dios, aunque delante de las personas no lo seamos. Y Pablo sí espera que sean aprobados, no para que ellos aparezcan como los grandes aprobados, sino para que ellos puedan hacer lo bueno, para que ellos puedan dar el fruto esperado de un cristiano. Aunque ellos aparezcan reprobados, aunque Pablo aparezca reprobado. Y hay algo importante, fíjate, estaba circulando la mentira en la iglesia, pero aún así Pablo dice, nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Había gente que estaba en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Y parece nuestros tiempos, ¿cierto? ¿Cómo son nuestros tiempos? Todo contra la palabra de Dios. Todo. Todo. Conversaba, el viernes de la oración, nuestra hermana compartía ahí de que en su círculo de amigos decía, él es mi esposo. Es tu pareja. No, es mi esposo. Y todo, tu pareja. Entonces, ha cambiado hasta eso, ¿no? O sea, el casarse y tener un esposo o una esposa ya parece raro para este mundo. Ya parece extraño, ¿no? Ellos están creyendo una mentira, ¿no? Toda esta cosa que viene y que nos asusta, y a todos los cristianos nos asusta, todo lo que se está escribiendo en la nueva constitución, todo lo que viene en esa onda, asusta. Pero te digo algo, tomemos el consejo de Pablo. Nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la actitud de Pablo frente a la mentira es simplemente seguir enseñando la verdad. No necesitamos ponernos en contra de esta gente, en contra de los que hablan en la televisión, y tuitear en contra de ellos, y a protestar en contra de ellos, porque te digo algo, de antemano no vas a sacar absolutamente nada. Pero si predicas la verdad del Evangelio de Jesucristo, una persona puede ser transformada completamente. Y será fructífero. Mi esposa me retó ayer, antes de ayer. Me dijo, ¿a ti te da rabia? Está bien que te moleste, pero ¿te da rabia contra estos cristianos? Me dice, que andan en esas cosas. Yo le dije, sí. Y fui súper honesto. Como que piensan que desde la política o que desde esa onda. ¿Por qué? Porque pierde fuerza la iglesia, no es por otra cosa. Pierde fuerza la iglesia. Pone fuerza donde no hay que ponerla. Y quita fuerza a lo que hay que ponerle. ¿Y qué nos dice Pablo? Nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Él va a seguir predicando el Evangelio, le guste a quien le guste, a quien no le guste, ok. Las leyes estén a favor, en contra, exactamente le da lo mismo lo que va a hacer él. Predicar la palabra, predicar la palabra, predicar la palabra. Y ya. Porque la palabra de Dios va a transformar y convertir el corazón del hombre. Solamente eso va a transformar a las personas. Le puedo dar argumentos de un montón de cosas y eso no va a cambiar a la gente. No he visto un debate en que tú cambies la actitud del otro. Ninguno. ¿O alguien ha visto un debate en que alguien diga, sí, tienes razón? No. Entonces, salgámonos de esos espacios y predicamos la palabra. Prediquemos la palabra. Y Dios ama a todos y quiere tener comunión con todos. Con el revolucionario comunista que anda tirando piedras y con el facho, no sé cuánto, del otro lado. Da lo mismo, ¿sí? Dios quiere cambiar sus vidas. ¿O no? Finalmente eso, hermanos. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a esta iglesia, cuando la vi en Santiago,
Es que habían personas súper diferentes. Había un empresario que tenía un montón de trabajadores y tenía full todo, y había otro que venía de la calle, o sea, y estaban juntos y podían compartir en un espacio, porque las vidas de ambos habían sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Es esa la iglesia o no? ¿Verdad que sí? Amén, dijo Aarón. O sea, fíjate en eso. Entonces, familia, no perdamos el tiempo. No podemos hacer o no podemos cambiar este mundo a la fuerza, pero sí podemos predicar la palabra y dejar que el Espíritu Santo obre en la gente. Verso 9, porque nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Qué tremendo ejemplo de Pablo. O sea, imagínate. Pablo dice, no importa que nos vean como débiles, nos da lo mismo, solamente que queremos que ustedes puedan crecer. Que ustedes sean hechos perfectos. También oramos por esto, dice, que ustedes sean hechos perfectos. O sea, esto no es solamente una cosa, sino que Pablo ora para que la iglesia sea perfecta. Ora por ellos y no cesa de orar por ellos. Por esta razón, dice el verso 10, les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. ¿Cuál es la finalidad de la reprensión? ¿Cuál es la finalidad? Edificar y no destruir. No destruir. No se trata de destruir la vida de nadie. Que así, que cuando, por eso pedimos y pido a Dios que cuando tengamos que hablar con alguien para exhortarlo por algo, algún pecado, algo, juntamente con la valentía de ir, también el Señor me dé la suficiente sabiduría y amor para hacerlo como Él lo haría y no como la fuerza yo lo haría. Porque no es para destruir. Puedo decir lo mismo para destruir, pero puedo usar palabras para destruir. Pablo no quiere destruir la iglesia de Corinto, no quiere decir examínense y váyanse todos de aquí y dejen esto. Dice, vayan y ojalá no regresen nunca. Dice, yo voy con severidad, pero yo quiero que ustedes crezcan. Yo busco el crecimiento de ustedes. Yo busco edificarlos y no destruirlos. Verso 11 al 14 dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con besos santos. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Pablo escribió esta carta, familia, no para no ser severo cuando llegue a visitarles. Él tuvo la deferencia de escribir esta carta para que la iglesia se prepare, ¿no? Y no tener que llegar a destruir, sino a edificar. Las últimas de recomendaciones de Pablo son maravillosas. Regocíjense. ¿Tienes gozo esta mañana? Regocíjate, ¿no? Regocíjense. Sean perfectos. Uy, no, eso no me gusta, ¿no? Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No vamos a hacerlo aquí, pero apuntamos hacia allá. Confórtense. Es decir, anímense entre ustedes con palabras. Llámense en la semana. Si pueden visitarse en la semana, visítense en la semana. Visitémonos en la semana. Hablemos. Eso es iglesia, eso es familia. Sean de un mismo sentir. Estemos en la misma página. Y agradezco al Señor porque ayer todos pendientes del viaje a Villarrica. ¿Y cómo está bien? El día horrible, así la lluvia ya no podía ser peor para allá, así que apenas se veía por el vidrio. ¿No? No podía ser un día más bonito, no. Pero el Señor hizo que ese tiempo gris sea un tiempo de edificación. Y un mismo sentir, vivir en paz. ¿Y cómo puedo vivir en paz? Teniendo al Señor en mi corazón, el único que puede dar paz a mi corazón.
Salúdense con beso santo. No sé, hasta ahí nomás, ¿no? En esa cultura se saludaban así, todos de beso, los varones de beso, así que si algún varón me quiere dar beso, no, la mano está bien, dejémoslo en mano santa, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos los santos los saludan, es decir, las iglesias enteras, y finalmente nunca se nos olvide que hay tres cosas que nunca debemos olvidar, nunca, que somos hijos de Dios por la gracia de Jesucristo, que Dios nos ama y que el Espíritu Santo está en nuestro corazón y nos consuela y nos anima. Nunca olvides eso. Tres cosas. Olvídate de toda la carta si quieres, pero no te olvides de estas tres cosas. Que Jesucristo pagó por tu vida, que Dios te ama y que puso el Espíritu Santo en tu corazón. Y por eso tenemos comunión con Dios. Agradezcamos al Señor por eso. Pongámonos de pie, familia, vamos a orar.